En lo más profundo del Internet, habitan historias que despiertan una mezcla peligrosa de fascinación y repulsión. Una de las más conocidas y perturbadoras es el llamado experimento ruso del sueño. Una historia tan macabra y detallada que muchas personas aún se preguntan si en algún momento fue real. Aunque se ha confirmado como creepypasta, su popularidad sigue creciendo y su efecto en la cultura digital va más allá del susto fácil. Hoy, en The Mysterious Door, exploramos no solo la historia detrás del supuesto experimento, sino también lo que este fenómeno revela sobre nosotros, nuestras emociones y nuestra forma de relacionarnos con el terror en Internet. Todo habría comenzado en la Unión Soviética hacia finales de la década de 1940. Un grupo de científicos decidió poner a prueba un experimento secreto con prisioneros de guerra, usando un gas estimulante para mantenerlos despiertos durante 30 días consecutivos. 5 sujetos fueron encerrados en una cámara sellada, con suficiente comida, agua, una cama sin colchón y un sistema de micrófonos para monitorear todo. Se les prometió la libertad si lograban permanecer despiertos durante el tiempo establecido. En los primeros días, todo parecía ir bien. Los prisioneros conversaban, contaban historias y mostraban signos normales de comportamiento, aunque poco a poco empezaron a volverse más paranoicos. Aquí comienza el punto de quiebre, no tanto por lo que pasa, sino por cómo reacciona el lector. La historia empieza a jugar con el morbo, con la ansiedad de saber hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se le priva del sueño. Al quinto día, las conversaciones comenzaron a tornarse oscuras. Los sujetos hablaban entre ellos sobre traumas del pasado y mostraban signos de psicosis. Para el 10º día, comenzaron a gritar sin parar, y uno de ellos incluso se desgarró las cuerdas vocales por la intensidad de sus gritos. Luego, un extraño silencio. Los micrófonos solo captaban susurros, respiraciones y, en ocasiones, un murmullo apenas audible. Parecía que ya no estaban cuerdos, o que ya no estaban interesados en hablar con los científicos. Cuando los investigadores finalmente decidieron abrir la cámara el día 15, lo que encontraron fue aterrador. Uno de los sujetos había muerto. Los otros estaban en un estado grotesco, con partes del cuerpo mutiladas, órganos expuestos y signos de automutilación extrema. Pero lo más perturbador era que supuestamente estaban conscientes. Algunos incluso pedían que el gas no fuera removido. «No nos pongas a dormir», habrían gritado. «Debo mantenerme despierto. Dormir es morir». Esta parte, aunque completamente ficticia, nos confronta con uno de los mayores temores humanos: perder el control de la mente. Por eso esta historia no solo impacta, sino que permanece. Aunque durante mucho tiempo circularon rumores sobre si esta historia tenía algún tipo de base real, se ha confirmado que todo comenzó como una creepypasta. Se cree que fue publicada por primera vez en 2010, en foros de terror y sitios como Creepypasta Wiki, atribuida a un usuario anónimo bajo el seudónimo Orange Soda. La imagen que solía acompañar el relato, como la infame foto del supuesto prisionero demacrado y mutilado, era en realidad la imagen de un animatrónico de Halloween llamado Spasm. Pero aquí ocurre algo curioso. El hecho de que fueran manipuladas no hizo que la gente dudara más. Al contrario, alimentó aún más la leyenda. Porque hay una parte de nosotros que quiere creer que lo imposible es posible. El texto estaba diseñado con un estilo documental, casi clínico, lo que le daba un aire de autenticidad. Su éxito fue tal que se tradujo a decenas de idiomas. Fue adaptado a cortometrajes, videojuegos y hasta inspiró debates éticos y psicológicos en algunos foros.
Y aunque se trataba de ficción, la historia funcionaba como un espejo oscuro. No hablaba solo del sueño o del insomnio, sino del deterioro de la mente humana y de lo que ocurre cuando el cuerpo y el alma cruzan el límite de lo soportable. Más de una década después, el experimento ruso del sueño sigue generando reacciones intensas. Parte de esto se debe a que toca fibras sensibles, el miedo al encierro, a la tortura, a la locura. Pero también hay un componente cultural. Esta historia se difundió en una época en la que el Internet estaba lleno de foros oscuros, blogs personales y cadenas de correo que compartían leyendas urbanas como si fueran reportes reales. El auge del formato found footage en el cine y la narrativa estilo documental en YouTube ayudaron a que esta y otras creepypastas adquirieran peso. Hoy sabemos que era ficción, pero ¿por qué seguimos volviendo a ella? Tal vez porque, aunque sea ficción, despierta un miedo que sí es real, el miedo a nuestra propia mente, a lo que somos capaces de imaginar, creer o incluso justificar. Y también porque estos relatos nos permiten experimentar el miedo desde la seguridad de nuestra pantalla. Nos perturban pero no nos tocan, o al menos eso creemos. El éxito del experimento ruso del sueño no se explica solo por lo macabro del relato. Hay algo más profundo, una especie de atracción por lo prohibido, por lo que no podemos ver pero que nos llama. Las creepypastas como esta funcionan como pruebas de empatía, de resistencia, de curiosidad y al mismo tiempo como experimentos sociales. ¿Hasta dónde estás dispuesto a leer? ¿A qué punto se vuelve demasiado perturbador? Tal vez no buscamos la verdad, buscamos sentir miedo, asombro, angustia. Esa reacción emocional es más fuerte que cualquier dato comprobable. Además, en un mundo saturado de estímulos, estas historias nos dan algo que la realidad no siempre puede, una emoción intensa. Y eso es lo que las hace tan virales, tan difíciles de ignorar, incluso cuando sabemos que son mentira. La historia del experimento ruso del sueño ha sido contada y reciclada miles de veces. Con cada versión, se distorsiona, se exagera, pero también se fortalece. Porque mientras más grotesca se vuelve, más difícil es ignorarla. Sabemos que es ficción, que fue escrita como una creepypasta. Y sin embargo, hay quienes dudan, quienes se preguntan si quizá, en algún rincón oculto del mundo, algo parecido pudo haber ocurrido. En el fondo, no importa si fue real o no. Lo que importa es lo que despierta en nosotros. Y ahí, en esa reacción humana tan primitiva, tal vez descubrimos algo más inquietante que la propia historia. El tipo de cosas que estamos dispuestos a creer y compartir. Si esta historia te hizo pensar o sentir algo, ya sabes qué hacer. Muchas gracias por ver y, como siempre, Hasta la próxima.